Bienvenidos a Vital, este espacio donde nos encontramos y donde vamos aprendiendo justamente a qué cosas podemos cambiar en nuestra vida cotidiana, qué herramientas tenemos a nuestro alcance, para lograr el equilibrio y el bienestar tan necesario. Quédate porque tenemos muchísimo para contarte. Bienvenidos a Vital. Hay un concepto que es muy importante en la gerontología que tiene que ver con el viejismo y que tiene que ver con los prejuicios y es este miedo a lo viejo, al ser viejo y a todo lo que conlleva ser viejo, que en su mayoría está cargado de mitos, ¿sí? Esto de que todos los viejos son enfermos, que todos los viejos son lentos, que la falta de productividad en la vejez, o sea, un montón de prejuicios que llevan a que la sociedad no esté preparada. Y algo muy importante, el propio miedo a la vejez. Es verdad, está como mal vista. Está mal vista, sí. Tiene una mirada totalmente negativa y yo siempre digo, hasta que esta mirada no cambie, lamentablemente las cosas no van a cambiar, porque podemos exigir un montón de cosas a los adultos mayores, pero si no cambiamos la mirada, esta mirada negativa que se tiene de la vejez, hay muchas cosas que no van a cambiar, ¿sí? Que hay un problema también mucho más grande, que el mismo prejuicio está en ellos. Porque ellos nacieron con el prejuicio de que ser viejo está mal, ¿sí? El tener arrugas, el ser lento, el tener canas, un montón de cosas que están mal vistas. El hecho de pensar de que todas las personas mayores tienen deterioro, que todos tienen Alzheimer, esto tiene que cambiar, pero en ellos mismos también. Ellos se tienen que convencer de que la vejez es un regalo, ¿sí? Y hay que vivirla de la mejor manera. Teniendo en cuenta que, así como decimos, qué bueno que vivamos más, también hay que pensar a qué costo vamos a vivir más, ¿sí? Porque la calidad, la calidad de vida, ¿sí? Porque la ciencia ha cumplido su papel, un papel muy importante, que es darnos años de vida, pero creo que queda en nosotros como sociedad, a ver de qué manera los vamos a vivir, ¿sí? Porque lamentablemente vivimos, hay personas de 80, 90 años, 100 años, pero ¿de qué manera la viven a la vejez? Creo que el compromiso ahora como sociedad es entender de qué manera vamos a sobrellevar estos años para que sean años ganados. Totalmente. Y no años sufridos. Totalmente, pero aparte el mismo estigma de la persona que fue productivo, digamos, toda su vida y de un día para el otro, ¿no? Este estigma, ¿sí? De ya no sirvo a la sociedad, me jubilé y ahora es tiempo donde muchas personas lo aprovechan porque tienen, ¿no?, varias actividades y se anotan en talleres y hacen muchas actividades, pero hay otras personas que lo sienten como un peso también y que tiene también responsabilidad la sociedad. Exactamente, esto de lo productivo, ¿sí? De ser productivo, de generar todo el tiempo, que con la jubilación cambia de un día para otro, sobre todo los hombres, es un tema muy difícil de llevar en los hombres. La mujer como que se va preparando, pero al hombre le cuesta, con esta mirada que siempre hubo del hombre productor, del que traía el dinero a la familia, el que llevaba a la familia adelante. Es un golpe muy fuerte esto de la jubilación y de un día para otro cambiar el rol que llevábamos a ser una persona más pasiva. Hay que tener cuidado, hoy hablabas de la depresión, de acompañar estos procesos para que la depresión no surja, ¿sí? Porque no es una realidad que se va a dar sí o sí, que la persona un día para el otro va a jubilarse y va a ser una persona totalmente pasiva, sino que tiene que reemplazar de alguna manera aquello que venía haciendo por algo que le dé la misma satisfacción. ¿Cuáles son los recursos, ¿no?, que se pueden, digamos, implementar para estimular la parte cognitiva? Y de los recursos que se pueden implementar van desde la actividad física, que es fundamental, desde muy joven. La actividad física es algo que se debe realizar toda la vida. La actividad intelectual, que tenga que ver con esto de la lectura, de alejarnos un poco de la tecnología, de las redes sociales y darnos este tiempo de leer y entender lo que estamos leyendo. El hecho de hacer, por ejemplo, crucigramas, sopa de letras, eso a mucha gente le gusta y es muy bueno.
y es algo que se usa mucho, lo que tiene que ver con la prevención, por ejemplo, del Alzheimer, pero todo aquello que nos permita aprender, ¿sí? Seguir aprendiendo, estudiar, todo eso es más que positivo para mantenernos alerta y que nuestro cerebro esté despierto. Más allá de que hay cosas que se van a ir perdiendo, hay muchas cosas que vamos a ir ganando y a eso tenemos que apuntar, a todo aquello nuevo que podemos incorporar. Quiero que le hables a las familias, al entorno de ese adulto mayor, ¿sí? Aquellos que están cercanos a un adulto mayor. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos para que vivan su vida plena en la adultez? Lo primero es no anularlos, digo yo, porque siempre pensamos que por ser persona mayor no va a poder. No, mamá, no lo hagas porque no vas a poder, deja que lo hago yo. No te pongas a limpiar porque te podés caer. Un montón de cosas, o le negamos el cuidado de un nieto por miedo a que pueda pasar. Y hay entender de que ellos pueden hacer todo lo que quieren, lo que se propongan, y que nosotros tenemos que acompañar. Obviamente hay cosas peligrosas que no vamos a dejar que la hagan, pero cuanto más cosas ellos puedan hacer y cuanto más cosas le permitamos hacer, ellos se van a sentir muchísimos más productivos, se van a sentir que sirven y que pueden, y eso es fundamental para sentirse bien, ¿sí? Pero esto es importante. No pensar que no van a poder y sacarnos el no de la boca, porque lamentablemente existe mucho y lo único que estamos haciendo es coartar su libertad, su independencia, su autonomía, que es por lo que tenemos que luchar para que dure más. Clarísimo, muchísimas gracias, Agustina, un placer. Gracias a ustedes como siempre. Si la persona no quiere ir a una sesión, ¿verdad? O consultar con algún profesional, ¿puede ir algún familiar a manifestar lo que está sucediendo y la decisión que tal vez ya dijo tener esta persona? Exactamente, eso es algo que se puede hacer. El familiar, amigo, pareja, amante de una persona que está bajo un proceso personal de psicoterapia o de psiquiatría, puede comunicarse con el psicólogo señalándole qué es lo que ocurre. Y a veces los psicólogos, de un modo indirecto, es decir, citando a un familiar, pueden tener intervenciones directas sobre el paciente. ¿Me explico? Eso sí, André, es algo que se puede hacer y lo hacemos de hecho. Hay mitos, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que avisa no lo va a hacer. Tiene detrás una cuestión teórica muy barroca, que quizás el oyente puede aburrirse si me detengo en eso, pero en ocasiones ocurre que muchos de los intentos de suicidio están vinculados a querer al menos por un rato ocuparse de otro dolor. Y acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los adolescentes, que hay un laburo muy lindo que hizo Julieta Barbará, que es una psicóloga de la ciudad, sobre el sentido de los cortes autoinfligidos en los adolescentes. Nosotros dijimos, hoy cuando comenzamos, que esta era una batalla que se libraba en el ámbito de lo psíquico. De repente, en la comunidad de los adolescentes tenemos muchos cortes, muñecas, en lo que es extremidades, en los que son tejidos blandos. ¿Por qué ocurre? Porque al menos por un momento me ocupo de otro dolor. Cuando comienza el texto freudiano de Introducción del Narcisismo en 1915, hay una pequeña cita que él hace, que dice: en la cavidad de su muela yacía su alma toda. Cuando te duele la muela es de lo único que te ocupás en ese día. Te pueden haber pasado 500 millones de cosas, pero te ocupás del dolor de muela. Algo análogo ocurre con los cortes en los adolescentes. Al menos por ese momento me ocupo de otro dolor. Es un llamado de atención, entonces. Exactamente. Entonces, como padres, ¿qué podemos? Es lo que yo te señalé hace unos instantes. Mirar. Mirar. Digo, ¿no te parece novedoso que haga 25 grados de calor y esté tu hija, tu hijo con una manga larga?
Viste, ahí la función de la mirada es re importante. Lucas, hablamos hasta ahora de las personas que acceden a una terapia, ¿sí? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que por diferentes razones, sean económicas, sociales, de información, de educación, no pueden acceder a una sesión, a una charla con un psiquiatra, con un psicólogo? Es una pregunta muy valiosa. En el país, cada vez más, que eso es lo que me alegra mucho, la psicología va llegando a los puntos raquíticos de los pueblos del interior, en donde, por suerte y por un laburo muy importante en lo que es políticas públicas, estos discursos, este tipo de atenciones van llegando paulatinamente a los pueblos que antes era algo tabú, algo de lo cual no se hablaba, el psicólogo era para los locos. Entonces, que esté llegando de a poco, a lo que quería ir es que en el nivel país, en todas las ciudades, contamos con centros de salud que tienen atención, en algunos de ellos psicológica y en los más específicos también psiquiátrica. Pero ¿sabes qué pasa, Andrés? Ocurre mucho que, a pesar de que haya lista de espera, a pesar de que hayamos llegado en algunos centros de salud al punto de que ni siquiera se puede anotar en la lista de espera, nos encontramos con una alta tasa de inasistencia a los turnos. Persona que obtuvo el turno y no concurre. Entonces, en un punto, es necesario, no en aquellos casos quizá de una depresión mayor que no podemos exigirle ese dominio de su voluntad, pero en aquellos otros casos en donde el enredo es paulatino y progresivo, llega un punto en donde o te podés pasar describiendo toda tu vida tus malestares, lo que el destino te hizo, o hacerte en parte un poco cargo de tu malestar, que eso es una conducta ética con uno mismo muy noble. Entonces, si uno no asume el compromiso con su angustia, si uno no se pone cara a cara con su malestar, con su padecimiento, en ocasiones resulta muy complicado darle curso a un proceso terapéutico. Claro. Entonces, sí, si bien la psicología y la psiquiatría ha empezado a llegar a centros de salud públicos de la provincia y del país, nos encontramos con una alta tasa de inasistencia. Y eso ya, desde nuestro lado, no tenemos cómo intervenir ahí. Claro. Porque si no venís no puedo hacer nada. Y tiene que ver, imagino, con el proceso que viene llevando la persona también, ¿no? Tal vez en un momento de necesitar ayuda, sacó el turno y tal vez después... Nosotros estamos advertidos de que la angustia presenta múltiples resistencias. Digo, nadie va a hablar de buena gana libremente con alguien que no conoce sobre su angustia. Es decir, la angustia presenta múltiples resistencias. Pero nosotros estamos prevenidos de cuando el paciente falta por resistencia o cuando falta por, llamémosle, una descortesía o por motivos varios. Entonces, cuando la inasistencia es por resistencia, ahí se puede seguir trabajando, pero cuando es sin aviso, no podemos hacer nada y ahí es cuando empiezan los desencuentros. Sucedido el hecho, la persona pasó a la acción, ¿verdad? Queda el entorno, que ahí surgen, imagino, muchas dudas. Culpas. De por qué, culpas, claro, porque lo más difícil de sobrellevar de aquí en más es el entorno. ¿Cómo se trata eso? ¿Sí? ¿O cómo se hace para las personas que están mirando para sobrellevar ese dolor de tal vez no nos dimos cuenta, no pudimos hacer nada? En primer lugar, uno es culpable de delitos y de pecados si sos religioso. Entonces, digo, este sentimiento de culpa que suele florecer después de que un familiar decide ponerle fin a su existencia psíquica, entiendo que los familiares tengan esa tendencia instintiva a reprocharse y responsabilizarse por ese que hubiera podido hacer antes, por qué no lo vi, cómo no hice algo para que esto no ocurriera. Pero en ocasiones, que es lo que hoy hace un rato hablamos, nada de lo que yo le diga puede revertir el cuadro. Andrea, a ver, a veces ni siquiera nosotros podemos, por más de que tengamos el recurso de la palabra directa para intervenir, y a veces haya un laburo interdisciplinario importante, que en estos casos es re importante, laburar en equipo, familia, psiquiatra, psicólogo. A veces no hay nada que se pueda decir. Entonces, nuestra función como psicólogos, ante estos casos, cuando el suicidio ya que está consumado, es darle continuidad al vínculo con la familia, porque ahí hay un laburo. Yo hoy te dije que la psicología tenía, en parte, la función reparatoria. Ahí hay algo que podemos hacer. No podemos dejar vulnerable, desválida a la familia, porque nuestro vínculo con el paciente terminó. Ahí es cuando entra el compromiso ético del psicólogo con la familia.
Uno podrá decir, mi laburo quedó terminado. Yo al menos sostengo que uno es humano y que me consulta es humano y que detrás de su humano hay una familia humana. Entonces creo que es importante que como psicólogos, a pesar de que estemos desbordados, a pesar que los suicidios cuando ocurren nos pegan, no creas que porque sea nuestro laburo uno se la lleva gratis. No, te quedás pensando todo el día, qué hubiera podido decir, cómo no vi esto, salís a caminar con tu familia y le seguís dando vuelta. Entonces es importante que los psicólogos, que es algo que no se habla, cuando esto ocurre, darle continuidad al vínculo terapéutico con la familia si ellos lo solicitan. En primer lugar, para quitar culpas. Claro. Porque lo que yo siempre digo, no quiero que esta pérdida se lleve a otras personas. Iba a preguntar eso, si incide, ¿no?, en el seno familiar, esto que pasa de generación en generación, cuando hay alguien en la familia que tomó esa determinación. Si hay estudios, si se sabe si eso puede incidir, tal vez. Bueno, el factor de la predisposición o de los antecedentes es algo que se suele preguntar en las entrevistas iniciales sí, es algo que se suele preguntar. Tiene una incidencia directa, no te lo podría afirmar, pero que incide es un hecho. Más cuando a nivel familiar hay otros casos en el árbol genealógico de que hayan ocurrido. Entonces, sí, a tu pregunta te la respondo por afirmativo. Lucas, ¿cómo incide en ustedes, cómo incide en vos, ¿sí? Cuando te enterás que una persona que charló con vos, tomó esa determinación, que llevó a cabo su decisión? Es una muy linda pregunta, André. A pesar de que yo trabajo desde una función, ser psicólogo es una función, ahí no habla Lucas, ahí digo lo que tengo que decir. Y como psicólogo, cuando nos consulta una persona que está con una ideación suicida o con un plan organizado o que ya tomó la determinación, nosotros decimos lo que hay que decir, intervenimos como hay que hacerlo. Eso no quita que detrás de esa función esté el Lucas del barrio, del deporte, de mi familia. A mí en lo personal es algo que me suele afectar bastante. De hecho, cuando me entero que ocurre, me dejo la semana libre, me repliego, en mis puntos de escape. Mis perros, mis libros, mi familia, mis vínculos, para elaborar. Es importante cuando uno elabora en su vida, hacerlo en ausencia. En ocasiones hay que ausentarse de los ruidos de la vida. Y a mí, particularmente cuando esto ocurre, es quizás el ruido más agudo que tengo a nivel psíquico. Entonces me veo obligado a tener que ausentarme, a replegarme sobre los confines de mi ser para darle curso a la elaboración de todo esto que ocurre. Después aparecen, obviamente, las preguntas. ¿Hubiera podido ser alguna otra cosa? Sí, no. Entiendo que no podemos intervenir sobre el pasado. Entiendo que hay otros casos de los cuales me tengo que ocupar. Tengo pacientes que me están esperando el día siguiente. Entonces, a pesar de que me doy lugar en lo personal a ese tiempo íntimo de elaboración de lo que ocurre, también soy consciente que tengo que continuar. Pero si yo le tuviera que hablar cara a cara a la familia, de personas que han transitado en su familia por una pérdida, que nunca olviden de que más allá de un psicólogo hay una persona que desea lo mismo que ustedes. Porque a pesar de que nosotros no metamos nuestros sentimientos personales en una sesión, en estos casos yo deseo lo mismo que ustedes. Claro. Deseo lo mismo que ustedes y siempre voy a empujar porque esta persona se ordene, pueda salir adelante. Por eso la dimensión humana detrás de la función del psicólogo, es una invitación a los colegas, hay que ocuparse mucho de poder darse el tiempo, darse el lugar a que cuando esto ocurra replegarse en los confines de la intimidad para elaborar todo esto. Lucas, para ir finalizando, para las personas que nos están mirando, ¿qué le dirías vos a aquella persona que por diferentes motivos siente agobio, angustia y tiene ese pensamiento de finalizar con su vida? En lo particular te diría de que entiendo tu dolor, entiendo cada uno de los fundamentos que me señalás del por qué estás considerando tomar esa decisión. También me corresponde señalarte de que es un pensamiento intrusivo. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Un pensamiento intrusivo es un pensamiento que se fundamenta desde lo imaginario. Entonces hay un montón de cuestiones en las que vos y yo vamos a poder intervenir en el plano de lo real. Porque en tu caso en particular vamos a tener que actuar en el plano de lo real, empezando a ordenar una a una, en la medida en la que podamos, nos va a llevar cierto tiempo, pero vamos a empezar a poder ordenar cada una de las aristas de las dimensiones de tu vida en las que vos te sentís enredado.
En la medida en la que vayamos cerrando cada uno de esos frentes, que esto cualquier psicólogo puede abordarlo, en la medida en la que vayas cerrando cada uno de esos frentes que hayan ido quedando abiertos, que estén conflictuados, que hace algún tiempo que sientas que no le encuentras la vuelta, vas a empezar a sentirte un poco mejor. Entonces, a lo que te invito es que te des la posibilidad de concurrir a un espacio de psicología. Si no te animás, si nunca fue la primera vez que lo hiciste, anda con un familiar la primera vez, anda a un psiquiatra, ten una consulta, habla, poner en palabras aquellos dolores que han permanecido mudos y silenciosos, pero no obstante haciendo daño, es muy importante para darle comienzo a este proceso de mejoría. Entonces también te invito, a la medida de tus posibilidades, que te hagas cargo de esa angustia. Es parte de la humanidad sentirse angustiado, no podemos estar como en los tiempos que corren continuamente alegre, o continuamente teniendo estas satisfacciones narcisistas, materiales, o lo que fuera para ayer. Hay veces que el humano también está enredado con cuestiones vinculadas a la angustia, a la tristeza, a la desolación, a la soledad. Y de ahí también nos corresponde hacernos cargos de eso. Entonces, te invito a que si en algún momento de tu vida estás atravesando por una situación personal en la que aparezca el pensamiento intrusivo de decir que ganas de dejar de existir para no padecer más, ahí hay algo que se puede hacer. Sobre vos hay muchas cosas por las cuales podemos laburar. Así que eso es lo que yo te quería transmitir. Lucas, un placer clarísimo. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de Vital. Para nosotros es muy importante que sean parte de estos temas que se van planteando en cada uno de los espacios que nos ayudan, o al menos es la intención, de poder lograr nuestro equilibrio y nuestro bienestar para nosotros y para las personas que nos rodean. Vos también podés ser parte de Vital contándonos qué temas querés que aborden los profesionales. Lo podés hacer a través de nuestras redes sociales, Vital, y además suscríbete al canal de YouTube de Rus Media. Te espero en la próxima.